Es un panorama espectacular. Los cerezos en flor anuncian una primavera frondosa. Las montañas nevadas se derriten en el agua pura y cristalina. La temperatura es sencillamente exquisita y el aire fresco se interna por los pulmones oxigenando la sangre, la vida. Esta es la sensación que experimento al ver tan esplendoroso paraje. Camino por el sendero repleto de flores. Las mariposas revolotean entre los rayos del sol, que se filtran entre las ramas de los árboles. Yo, vestido con un delicado kimono de seda, puedo ver, al pasar la colina, los maravillosos edificios de la ciudad prohibida. Temeroso, me acerco, porque creo que solo hasta las puertas puedo llegar. Y me asombro al ver que las puertas se abren ante mí y los guardias se inclinan en señal de reverencia. Rápidamente soy escoltado por bellísimas damas y guardias hasta otro jardín en donde danzan alegremente hermosas doncellas y me siento a la mesa que está solo a 10 centímetros del piso. Allí, los más deliciosos manjares están dispuestos decorativamente de una manera que hace que te satisfagas solo al verlos. Luego de disfrutar tan agradable experiencia, me invitan a sentarme, a meditar. Me quitan las vestiduras y solo quedo con una especie de taparrabos o guayuco. Me siento en un tatami de junco, en posición de loto. De repente, cuando estoy en el momento más cercano al éxtasis, se escucha una voz que dice: cuando cuente hasta 3, te despertarás y te sentirás tranquilo y sereno. 1, 2, 3, despierta. Para develar estas interrogantes, hoy se encuentra con nosotros una gran amiga, Carmen Sardiña. Carmen, bienvenida a tu programa Así Fue. Estoy muy agradecida con la vida que hayas tenido el tiempo de poderle regalar a este público maravilloso un poco de ese saber, de tanto estudio, de tanta sapiencia. Qué gusto tenerte. Gracias, Arisha, por la invitación. Mi reina, es todo un gusto. Vamos a darle a las redes porque sé que van a desear haberlas tenido anotadas cuando este programa avance. Perfecto. Mis redes sociales en Twitter, @sardiñacarmen, en Instagram, @carmensardiña y en Facebook, Carmen Sardiña Ascaño. Carmen es psicoterapeuta en terapias regresivas. Lo que ustedes vieron al comenzar el programa fue una simulación. Lo que ustedes no saben es que sí sucedió en realidad. Y Carmen me ha hecho vivir una experiencia impresionante. Yo estoy muy agradecida con ella porque sé que ese proceso me va a ayudar en algunas cosillas que no vamos a comentar hoy en este programa porque no es el tema, pero sí las hablaremos más adelante. Carmen, fue una experiencia impresionante. Yo quise que el público entreviera un poco lo que pasaba allí y varias personas colaboraron con eso. Tú me cuentas que la experiencia conmigo fue fácil, que para mí fue fácil hipnotizarme. ¿Cómo te ha ido con otras personas? ¿Hay unos que son más fáciles, unos que son más difíciles? Sí, definitivamente no todas las personas responden de la misma forma a las mismas técnicas. Por eso no siempre se utiliza la hipnosis clínica como tal. Se pueden utilizar otros inductores que tengan que ir paso a paso, llegar hasta donde quieres llegar, ¿ok? Hasta que la persona pueda relajarse y hasta llegar a ese estado alfa, que es lo más importante. Y además de eso, también puedes usar la respiración consciente y conectada del renacimiento para conectarte también con las regresiones. Eso me encantó. Pues ella me estuvo comentando de esa manera de despertar esa inteligencia eterna que está allí en nuestra célula y poder a través de ese proceso mejorar situaciones que padecemos ahorita en el presente. Yo quiero, Carmen, que tú le comentes a nuestro público qué despierta en ti este interés en la hipnosis, en las regresiones. ¿Cómo llegas a este estudio?
En principio yo comencé haciendo renacimiento, formándome como renacedora, y en una de esas oportunidades, respirando, conecté no solo con liberar memoria celular de esta vida, de esta existencia, sino que pisé una vida anterior. Y no sabía que estaba en otra vida, pero viví el proceso. Yo había sufrido previamente, durante toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, de un dolor en el pecho, y un dolor inexplicable. Me habían hecho cualquier cantidad de pruebas, de exámenes, de estudio, me ponían de reposo. Igual, el dolor siempre aparecía. No sabía por qué, nunca supimos cuál era el origen. Bueno, tocando esta vida, me entero que fui muerta, era una india y morí con un puñal en el corazón. Me apuñalaron en el corazón. A todas estas yo no caigo en cuenta de que el dolor era por eso, sino como 3 meses después de esa experiencia, estoy conversando con la abuela de la casa y ella me pregunta por mi dolor en el pecho. Y mi dolor no había vuelto a aparecer. Él era constante, era periódico y no había vuelto a aparecer nunca más. Quiere decir que el vivirlo, el revivir la experiencia, me hizo sanar del dolor, sin siquiera tener conciencia de que podía suceder, sin siquiera saber que de allí se originaba ese dolor. Como dice Jacob Levy, el creador del psicodrama, que también es otra técnica psicoterapéutica, toda segunda vez es sanadora. Esa posibilidad de tocar y ver lo que nos ha sucedido nos puede ayudar a sanar en este momento. Algo que a lo mejor no conseguimos con una explicación científica como en mi caso. Qué interesante y qué efectivo, qué bueno que esté esta alternativa para que las personas puedan valerse de este conocimiento y mejorar cosas como esta que según nos comentas no había otra manera. ¿Era por allí o seguías con el dolor? Ciertamente. Las regresiones. ¿Somos entidades capaces de vivir más de una vida? De ser cierto, de comprobarse esto, ¿cambiaría la historia de toda la humanidad, Carmen? En efecto, cuando el cerebro se encuentra en una frecuencia, como nos comentabas, de onda que no es la de vigilia ni la del sueño, a esto se le conoce como la etapa alfa, es posible entrar en un estado alterado de conciencia. Ya hemos hablado varias veces de eso aquí en el programa, en el cual se puede viajar literalmente en el tiempo y el espacio. Hasta se piensa que de ser factible podemos ayudar a otras personas a que sanen, aunque en ese momento se encuentren en otra habitación o en otro país. Puede usted volar en espíritu a donde quiera, viajar por el espacio, ir a otra galaxia, saber qué va a pasar en el futuro, o explorar su pasado. Pero no solo a su infancia, sino a vidas anteriores. Se dice que bajo la hipnosis, ese estado esencial es necesario para regresar a estas vidas pasadas. Carmen, ¿qué es entonces la regresión? ¿Cómo se explica este fenómeno y cuándo se inserta en la historia de esta nuestra humanidad? La regresión no es más que un estilo de terapia, la llaman alternativa, pero es un estilo de terapia que nos permite volver a nuestras raíces. Así como nuestro cuerpo, nuestras células tienen memoria, nuestra alma también. Y ha recorrido espacios, y no es más que ir de nuevo a esos lugares donde quizás quedaron cosas inconclusas, donde tenemos que traernos aprendizajes, recordar cosas que no somos capaces de manera consciente. Y vamos hasta allá. Eso creo que es uno de los factores que nos permite hacerlo. Comprobarse, científicamente se ha comprobado que personas, en mi caso, quizá porque era un dolor que aunque tengo todo el historial médico y desapareció, podrían decir no era factible de ver. Pero hay muchos casos en donde puede ser una alergia impresionante en la piel, que al retornar y haberte dado cuenta que sufriste de alguna enfermedad en particular o fuiste atacada en tu vida pasada y regresas a esta y desaparece. Si tú trabajas, mucha gente trae cosas de esas etapas y no sabe qué hacer con ellas, y para eso necesitas definitivamente tener un terapeuta a tu lado que te pueda acompañar y te pueda decir qué es lo que tienes que trabajar y cómo verlo, porque a lo mejor traes dudas de esos lugares. Y en nuestra cultura se inserta, en nuestra civilización se inserta desde hace muchísimos siglos atrás. Los primeros egipcios, los antiguos egipcios, enterraban a sus faraones con sus sirvientes,
con sus mascotas, con muchísimos utensilios. Hay quienes dicen que eran porque sabían que no volvían más, pero no. La realidad es que ellos creían firmemente en que regresaban y para que su estadía en esa nueva vida que iban a tener fuera más sencilla, se traían todo lo que ellos consideraban que necesitaban. Entonces, por eso eran sepultados con todos ellos, con todas esas cosas. En el budismo también se cree desde hace muchísimo tiempo y se cree en el karma y en el dharma. El karma, que son esas cosas que te toca aprender y que traes, que la gente dice, cuidado con tu karma. Es porque cuando se supone que estamos haciendo las cosas que sabemos que no están ayudando a nadie, sino perjudicando, las arrastramos y nos toca aprender de ellas y procesarlas, vivirlas de alguna forma. Y el dharma, que es eso que nosotros hemos hecho por otros, ¿ok? Y que nos los traemos también con nosotros, porque no nos vamos a traer nada más lo que no nos agrada, también lo que nos agrada. Entonces quizás tengas mucha empatía con los animales y resulta que es que tu dharma siempre fue darle a ellos. Y practicar el dharma en esta vida puede ayudarte de alguna manera a minimizar tu karma, a trabajarlo y agudizar. Entonces, insertado en nuestra sociedad, en nuestra vida, como humanos conscientes, tiene muchísimos siglos. Y más recientemente, bueno, el doctor Brian Weiss, que siendo él un psiquiatra ortodoxo, graduado en Columbia, en Yale, o sea, alguien que no podía creer que esto sucediera, porque esto era imposible de creer, decidió con una de sus pacientes que ya no sabía cómo tratarla, hipnotizarla, practicar la hipnosis con ella, y resulta que esta paciente ha comenzado a tocar vidas pasadas. Y él no sabía ni podía explicar qué estaba sucediendo. Y tardó mucho tiempo en procesar ese conocimiento, en atreverse a revelarlo por el miedo a la crítica, al que dirán, además de alguien que viene con una formación netamente científica. Y bueno, decidió escribir y ha escrito muchísimos libros, ha sido todo un éxito. De hecho, mi escuela viene precisamente de Brian Weiss. Entonces es maravilloso ver cómo la ciencia sí puede, al fin y al cabo, reconocer que, bueno, que hay algo más allá de. Tanto así que ya nos damos cuenta que las enfermedades físicas tienen su componente emocional y su componente psíquico. Entonces, ¿por qué no aceptar que eso también puede venir de otros momentos? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Esta parte de los egipcios que mencionaste es sumamente interesante. Ellos tienen todo un ritual preparado para ese momento de desencarnar y toda esa trayectoria hasta el regreso. Inclusive, parte de lo que nos cuentan las cartas del tarot tiene que ver con este sendero del discípulo, en el que nos menciona implícitamente allí en esas cartas, en esas enigmáticas cartas, esa historia de la que nos estás comentando. El karma puede ser positivo o negativo según nuestra siembra, y el dharma es lo que recibimos en pago de nuestras buenas acciones, vamos a decirlo así. Hay casos históricos de regresiones que involucran entidades extraterrestres, Carmen, pero eso es mucho más. Y adivina qué, lo vamos a ver luego de una pausa que vamos a hacer. En unos instantes regresamos con ustedes. Agradecida, Carmen, de que estés con nosotros hoy. Aquí estamos de nuevo, de regreso con todo ese público maravilloso, hoy con otro magnífico tema y un invitado, en este caso invitada, genial. Esta Carmen Sardiña, psicoterapeuta en terapias regresivas, es una persona que en su trayectoria ha tenido muchas vivencias. Me ha estado comentando durante los comerciales las experiencias y son algo hasta conmovedor, porque a través de esta técnica ella se adentra en los eventos más tristes que le suceden a una persona a lo largo de una reencarnación y otra, así me comentaba. Continuamos escudriñando. Las regresiones son oportunidades que se nos dieron y no las recordamos, o somos parte de un proceso superior, el cual aún no comprendemos. Tal vez sea algo de la mente. En algunas ocasiones ha sucedido que estando bajo hipnosis, el paciente recuerda una vida anterior a la presente. Hecho que a muchos terapeutas, aún teniéndolo enfrente,
no les es posible aceptar de primera instancia, debido a que más que nada su razonamiento está basado en hechos científicos. Sin embargo, algunos, después de muchos casos de esta naturaleza, sí lo han admitido y han llegado incluso a escribir libros al respecto y han generado más preguntas que respuestas. Una de ellas es, ¿qué proceso sucede en el cuerpo físico durante la hipnosis? Ahorita me la respondes, Carmen. Y la otra, ¿qué posibilidades existen de comprobar la veracidad de las regresiones científicamente? Ok, en nuestro cuerpo lo primero que hacemos es librarnos de esas cosas, de esas barreras. Al relajarnos, al estar dentro de un estado alterado de conciencia, nos relajamos por completo, llegamos a ese nivel alfa, en donde nos conectamos definitivamente con algo más. No estamos en absoluta vigilia, como estamos nosotros en este momento, ni estamos dormidos, ¿ok? No estamos desconectados tampoco. Tanto así que usted está hipnotizado y tú estás consciente de que estás aquí y estás experimentando algo más. Entonces, al eliminar todas esas barreras, permitimos que las cosas fluyan con mayor tranquilidad. Es como que volviésemos a la inocencia del niño al que no le has dicho cómo son las cosas, sino que él va descubriendo poco a poco y él te dice espontáneamente cómo son. De hecho, a los niños, antes de los 6 años, hasta los 6 años máximos, tú les puedes preguntar tranquilamente, en tono de juego, ¿quién eras antes? ¿Cómo eras antes? Y son capaces de describirte su vida anterior, sin ningún problema. Y se han visto casos comprobados. Entonces, científicamente, como te decía anteriormente, puede ser eso, que veas una afección sanada posterior a una regresión. Y hubo una oportunidad en Estados Unidos, no recuerdo realmente en qué estado, un niño tenía 4 años si mal no recuerdo, un niño típico americano, de estos rubios y todo aquello, que él, sin acceso a redes, sin acceso a comunicación fuera, externa a su hogar, él decía que él había sido una mujer. Yo era una mujer, era negra y morí quemada. Se estaba incendiando y yo me estaba quemando y me lancé por la ventana. Y era una historia que repetía constantemente. Ya la mamá, angustiada porque no sabía qué sucedía, comenzó a averiguar. Y hasta que llegaron hasta el lugar en donde efectivamente había ocurrido esa tragedia. En unos años anteriores, pues creo que si mal no recuerdo era en 1942 o algo así. Y bueno, efectivamente, allí estaba la mujer que él decía, la historia que decía, él contaba que era una mujer joven, esta mujer era una mujer antes de los 30 años, que había ocurrido todo eso. Entonces, si hay algo más, si sucede algo más, la cuestión es que de verdad nos atrevamos a creer, aceptemos cosas, como lo aceptó el doctor Brian Weiss, que bueno, que no, a lo mejor no tienen una explicación para todo el mundo y muchísima gente te puede señalar por ello, pero es una realidad que existe, que está allí. Te lo digo yo que a mí me sucedió. Yo le pido a mi público, a nuestro público la noche de hoy, que ellos saquen sus propias conclusiones y se permitan ir avanzando a su tiempo, un día a la vez. El camino de la espiritualidad llega de manera diferente a cada uno de nosotros. Lo importante es ser benevolentes con nosotros mismos en la medida que este tipo de experiencias se presentan, porque la verdad nadie decide cuándo empezar a ver más allá de lo que ves, o cuándo tener una salida fuera del cuerpo, o cuándo conectarte con otros planos que no estaba previsto que te sucediera. Por eso este mundo es bastante complicado y hay que estudiar y asumirlo con mucha conciencia y con mucha firmeza a la hora de hacernos, de generar conclusiones. Vamos a comentarles de lo que dejamos pendiente antes de comerciales, el caso en el que aparecían extraterrestres en esta regresión. Existe un caso muy interesante y famoso. Fue Betty y Barney Hill. Ellos fueron un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. La historia, narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill y ocasionalmente el incidente Zeta Reticuli,
fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre y este fue ampliamente tratado por especialistas en hipnosis, que luego de una regresión encontraron que las versiones contadas concluían que coincidían perfectamente ambas historias. Hay quienes piensan que se trata de psicosis colectiva, pero las evidencias ponen en duda esta idea. Carmen, ¿puede sucedernos cosas de las que no tenemos recuerdos, pero que salen a relucir, como en este caso bajo hipnosis, y en una posterior regresión? Sí, por supuesto que sí. De hecho, no recordamos, si recordáramos todas las vidas que hemos experimentado, imagínate en este momento cómo nos encontraríamos. Hay muchísimas cosas que están guardadas dentro de nuestros recuerdos. Aquellas que no han sido impactantes, pues tranquilamente se quedan allí. Y como impactantes no necesariamente tienen que ser de manera negativa, pueden ser de manera positiva también. Entonces, mediante una hipnosis y de una regresión, tú puedes llegar a visitar esos espacios, esos lugares, esos momentos y traerte de ellos esos recuerdos. Puede ser cosas que tú decías, oye, ya entiendo por qué esto me es familiar o por qué alguien me agrada o me desagrada. Porque además cuando estás en este lugar, a donde vayas, a la vida que hayas decidido experimentar, te vas a reconocer, y no necesariamente porque seas como eres en este momento, pero vas a tener la certeza de que eres esa persona. Y puedes haber sido un hombre, o no, igual que una mujer como en esta vida, pero efectivamente te vas a traer esas cosas y no podrías manejar todos tus recuerdos de manera consciente. Entonces a través de ellos los puedes traer. Se te escapó una frase en la que dijiste que hayas decidido experimentar en esta vida. Cuéntanos un poco de eso. Creemos firmemente en que venimos a trabajar y nuestra meta final, nuestra meta última es conectarnos a esa energía universal, el nombre que tú le quieras colocar. Pero esa energía que es ya la culminación de tanto trabajo personal que debemos hacer. Entonces, cuando pasamos de una vida a otra, tenemos un espacio de tiempo en donde estudiamos nuestras vidas, las revisamos y bueno, vemos qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos pareció, qué nos afectaba o no, y a partir de allí decidimos que venimos a trabajar en esta para poder evolucionar. Si no nos quedamos en la misma vida, no vamos a estar todo el tiempo acá y realmente no, el fin último de nuestra existencia no es reencarnar permanentemente, sino poder acercarnos a ese máximo nivel en donde tú puedas estar con todos esos sabios que nos han venido a guiar. Yo pienso que está muy por ahí la cosa, que también he estado mucho tiempo estudiando y coincido contigo plenamente. Además, para los que han estudiado astrología, como Carmen y como yo, sabemos que en cada espacio-tiempo, que es lo que significa esa rueda astrológica, cada vez que entramos allí con esos condicionamientos, sí coincido con Carmen en que uno escoge la tarea. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, experiencia. El conocimiento a través de la experiencia. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué nos genera? Nos eleva el nivel de conciencia. ¿Y qué es Dios? La conciencia máxima. ¿Y cómo podemos adquirir esa conciencia máxima? Experimentándola. Entonces quizás venir y tener esas cosas malas que nos suceden y esas buenas, esos éxitos y esos fracasos, van construyendo toda esa información que al hacernos cada vez más conscientes, nos acercan cada vez más a Dios, así lo creo. Existen casos de personas que tras un accidente o una contusión en la cabeza pueden recordar eventos de vidas pasadas. Este sería un caso de regresión automática, producida por otros acontecimientos como el estrés postraumático o también podría tratarse de consecuencias de un accidente donde el paciente combina la realidad con eventos de la literatura o quizás hasta del cine, o sea, mezcla un poco la ficción con la verdad, sin dejar atrás los casos históricamente comprobados por especialistas en la materia. En toda investigación siempre se presentan disyuntivas, pero eso puede ser consecuencia de las interpretaciones. Entonces, ¿puede ser autogenerada una regresión o solo bajo la hipnosis realizada por un experto conseguimos este trance? Definitivamente la puedes tener de manera espontánea,
Puede ser que estés en un lugar y comience a sonar una melodía, una música que te guste muchísimo, que siempre te ha gustado, y te vayas con ella y te puedas conectar con una vivencia sin saber que eso de verdad lo experimentaste. Y regresas y dices, wow, ¿qué pasó? Puede ser que incluso soñando tus sueños puedan ser llevados a esos lugares, a otros lugares, y cuando regresas aquí te sientas a analizarlos, te puedas dar cuenta. Hay momentos en que un aroma que sabes que se va directo a la amígdala y eso es nuestro reptil directo, tienes esa conexión a algo que nos sucedió y que no somos capaces de saber qué fue. Entonces nos conectas desde allí, desde un sonido, un aroma, un lugar que tú dices, sé que lo conozco, sé que lo he vivido, sé que he transitado por aquí, o te pueden soltar en un país y tú seas capaz de recorrer sus calles y tú digas, wow, ¿cómo lo supe? Aquel déjà vu. Seguro que has estado allí en otra oportunidad. Este tema es muy esclarecedor para algunas personas que hemos experimentado lo que Carmen nos está comentando sin tener un sentido aparente. Vamos a ir a unos comerciales y al regreso continuamos con Carmen Sardiña y mucho más de este tema regresiones. Continuamos en su programa Así fue, mi público inteligente. A esta hora, que ya es tarde, me voy a atrever a ahondar en temas más difíciles. Difíciles desde el punto de vista de que socialmente se nos hace complicado comprender algunas cosas. Pero yo les voy a hacer este planteamiento para que ustedes lo analicen. Sí, tal como nos ha comentado Carmen, nosotros tenemos recuerdos de vidas pasadas. Y si tal como nos ha comentado Carmen, en unas vidas fuimos hombres y en otras vidas fuimos mujeres, quiere decir que este espíritu que está encarnando vida tras vida, en algunas oportunidades fue hombre y en otras fue mujer. Así como hay recuerdos que se despiertan a través de un olor, a través de una canción, a través de una música, sería válido decir que cuando una persona está avanzado en experiencia, avanzado en aprendizaje, pudiera empezar a recordar esa conciencia, cómo es sentirse hombre y cómo es sentirse mujer. Esa podría ser la explicación que nunca se ha dicho de la homosexualidad. ¿Podría haber algo de esto por allí? No solo de la homosexualidad, nosotros como personas, reconozcamos o no, tenemos instintos y podemos darnos cuenta, pasa que para la mujer es bien visto y para el hombre no. Tú puedes decir, oye, qué mujer tan bella, y nadie te va a juzgar porque tú lo hayas dicho. Pero un hombre se voltea y dice, qué hombre tan bello, y lo primero que le van a decir, ay, no, definitivamente, si puedes reconocer en otros, nosotros como animales al fin, ¿con qué nos identificamos? Con las feromonas. Y esos son los que nos hacen movernos. Y si puedes haber traído experiencias anteriores que sin ser conscientes te hacen atraerte con uno u otro sexo, o incluso con ambos, porque puede estar intrínseco en ti, solo que reconocerlo no es tan sencillo. Nuestra sociedad no nos permite reconocerlo abiertamente, no todo el mundo se le facilita reconocerlo. No, y yo comprendo de cierta manera que sea así, porque es tan importante el rol de la familia. Y es una realidad de que la familia, la manera armónica en la que funciona, es con hogares establecidos tal cual la sociedad los prefiere, vamos a decirlo así. Y esto hace más fácil la vida de los niños, hace más fácil su evolución, su crecimiento. Yo estoy al tanto de todo esto. Solamente quise poner el tema porque creo que es una realidad. Y creo que algunas personas sufren mucho al sentirse homosexuales y son hasta castigados por la familia, por los amigos, por los hijos a veces. Yo sé que estamos hablando de temas polémicos, pero no deseamos que piense ni como una, ni como otra, ni como nadie. Saque sus propias conclusiones. Aquí solamente estamos para presentar la información. Las regresiones presentan diversas modalidades.
Cuéntame, en el caso de la mía, la que me hiciste a mí, Ok. ¿cómo fue esos resultados que obtuvimos? ¿Fueron normales? ¿Así pasa con todo el mundo? ¿Qué viste más allá que me puedas decir delante de mi público? Por supuesto, sin contar el motivo de la regresión, pero ¿qué pasó allí? Vamos a adelantarles algo. Ajá, fíjate, la normalidad es relativa. Lo que puede ser quizá normal para ti no es para otra persona. Entonces, no tendría que decirte que fue un proceso normal, fue tu proceso. Quizás sí un proceso muy fluido, porque te permites, crees y además eso permite que las cosas sucedan. Y eso es importantísimo y válido. Mucha gente que te puede ir a consulta y te dice, es que quiero, pero no creo. Entonces, si quieres y no crees, difícilmente vas a poder lograr algo. Sí, porque tiene que haber como un permiso de parte del paciente No, y de creer para que, poder exacto. acceder, ¿no? Y abrir, o sea, abrirse a la posibilidad de que eso suceda. Yo me abrí completamente. Definitivamente. En Renacimiento, por ejemplo, que es respiración consciente y conectada, hay algo que se llama tetania. Tetania es como ver a una persona con tétano, que sus músculos se endurecen, que puedes tomar posiciones impresionantes, que puede ser muy doloroso, pero que esa persona está tratando de controlar lo que está sucediendo. Y al tratar de controlarlo, vive todo eso. Una vez que lo sueltas y fluyes, eso pasa y comienzas a sentir y comienzas a vivir cosas. Eso sucede exactamente en la regresión. Entonces la gente quiere ir a una sesión, no creo en esto y yo vengo a demostrar que no creo en esto. Entonces no vayas, porque definitivamente estás perdiendo tu tiempo, perdiendo tu dinero y quizás reafirmándote algo que ya tú crees. Pero fíjate, por ejemplo, en la tuya hubo algo que era impresionante ver, ¿ok? Eras una novicia. Y una novicia, tanto así que después te paraste y la luz pegaba a ti y tras de ti se veía una novicia. No importaba en la posición en que estuvieses ni cómo te movieses, seguía viéndose una novicia. Y además de eso, una novicia que tendría niños. Porque el que se acercaba a ti, y todos los que estamos acá somos adultos, aparecía en tus brazos un niño. Entonces, esas cosas quizás no estaban allí y no venían de repente al momento del caso para decírtelo, pero estaba allí. Y esa energía la puedes ver en otras personas. Por ejemplo, con tus productores. Con Alejandro tú lo puedes ver que él tiene mucho de enigmático, mucho de facciones de otros momentos. Él parece muy egipcio y de hecho, en otra vida él fue un faraón egipcio. Faraón, Un a ese faraón, nivel. Sí, a un faraón egipcio. ¿Cuál sería? Alejandro, por favor. No lo sé, pero estaba allí. Estaba allí. Mientras que Francis fue una nodriza. Ah, ok. Una nodriza francesa de allá de 1700. Francis es una de las productoras Una de de las productoras, Así Fue, la cual queremos felicitar y darle nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por el gran trabajo que ha hecho, que se ha ido notando en mí, porque fue una de las que insistió que me vistiera de negro y de verdad creo que ha sido un acierto y en general todo lo que ustedes disfrutan, detrás de eso está esta preciosa Francis allí, laborando para que reciban un material de calidad. Allí tienes la nodriza transportada a este momento presente. De Claro. una manera distinta, pero igual. O sea, en su momento lo hizo y ahora se lo trajo acá y quizás esas sean esas cualidades que ella pudo rescatar sin ser consciente de esa otra vida. Y fíjate, una de las cosas que a mí me parece que sí se nota de la vida pasada, en astrología nosotros estudiamos los nodos, Claro, el nodo el norte, norte y que el es norte. hacia dónde vamos en esta vida, y el nodo sur, que indica más o menos, da pista de qué traemos de vidas pasadas. Por cierto, Alejandro, que es el productor, quien estuvo conduciendo junto conmigo como invitado en el programa de Brujas, él tenía un Neptuno, el que tú comentas, en Escorpio. Entonces imagínate, Ahí está la este intuición programa completa. aquí, esto no es juego de carrito, esto es Fórmula 1. Intuición Sí, exacerbada. no, un contacto muy fuerte. Inclusive tiene el nodo sur allí en Escorpio. Entonces él viene de vivir todo eso y en casa 8, o sea, una cosa Su intuición increíble. definitivamente está muy Tal cual, exacerbada. todo eso está abierto. Muy interesante. Fíjate que ya yo- va, ajá, sucede perdón. que tenemos que ir a unos comerciales. Ok. A nosotros nos cuesta mucho porque esto está demasiado interesante, pero al regreso mucho más con Carmen y esta historia que viene pendiente para después de este corte. Ya regresamos.
Continuamos en su programa Así Fue, nuestras redes, @Así Fue TV, tal cual nuestro querido canal. También mis redes, @soypisoarilla y un correo, arilla.gmail.com. Estamos conversando con Carmen, quien antes de ir a comerciales nos iba a contar algo muy interesante y vamos a pedir que lo retome, pero que antes nos diga sus redes nuevamente. Okay. En Twitter, @sardiñacarmen, en Instagram, @carmensardiña y en Facebook, Carmen Sardiña Ascaño. Maravilloso. Ahora sí, cuéntanos dónde fue que quedamos, que se ve que era buenísimo lo que venía. Dinos. Okay. Resulta que todas nuestras vidas trabajamos siempre con un grupo de personas en particular. No tenemos los mismos papeles, ¿ok? Pero sí hemos vivido con esas mismas personas. El que puede ser tu pareja en esta vida puede haber sido tu padre, tu hijo, tu madre, tu hermana. No importa qué papel jugó, qué rol jugó en tu vida, pero te acompañó en una vida anterior. Y en esta vida pues vino a ser un papel distinto. Y es por eso que muchas veces tienes un hijo que tú no sabes por qué lo quieres tanto, que no es que quieras más que otros, pero lo quieres de una manera muy particular, y puede ser que en esa otra vida haya sido tu pareja. O tienes uno con el que definitivamente peleas todo el tiempo y resulta que tienen saldos pendientes de una vida anterior o de muchas vidas atrás en los que tienen que resolver cosas que no han resuelto. Y entonces vienen a recordártelos en esta vida. Entonces es lógico que de alguna manera esa persona lo pudo haber acompañado en esa experiencia, porque definitivamente en mayor o menor medida, estuvo en otra vida con él. Capaz que sí. Bueno, muy interesante esto que comentas, pero aparte de interesante, es un poco controversial, porque nosotras que hemos sido hijas, que uno nada más que con ver a los papás besarse cuando uno es chiquito, la experiencia es tan horrible. Entonces imagínate asimilar toda esta información, no para todo el mundo es fácil. Sin embargo, tiene mucho sentido si lo pensamos a raíz de todos los programas que hemos ido teniendo. Hubo uno que era hablar con espíritus, hubo otro que hablaba de la reencarnación, específicamente de ese tema, y en ambos se concluía que podía existir conciencia luego de dejar este plano. Si eso fuese así, tendría mucho sentido que yo voy a buscar, o sea, si yo llego a desencarnar y mi conciencia mantiene la vigilia, el discernimiento, es lógico que yo voy a buscar a mis seres queridos que estén en ese plano. Pero hay otra cosa que también es curiosa. En ese plano astral, se habla de que allí no hay tiempo. Entonces, uno de los análisis, para que vean por qué Arilla piensa tanto y dirán, bueno, uno de los análisis es, si allí no hay tiempo, y yo ahorita tengo 50, pero en 30 años voy a tener 84 y capaz que, 80, perdón, y capaz que ya no es desencarno, no estoy en este plano, ¿podría pasar que yo estuviese ya en ese plano, estando aquí? ¿Me explico? O sea, y hay una especie de paradoja temporal en la que quizá, y yo le he llegado a pensar, ese ángel guardián, el que te cuida, el que te acompaña, el que está contigo, puede ser ese espíritu, ese sol que estudiamos en astrología, esa llamita eterna que es la que anida en nosotros y que es la que está experimentando vida tras vida y adquiriendo conciencia. Podría quizás, no quiero complicar más ya el tema de las regresiones, pero quizás ese ángel guardián que nos cuida tiene que ver con el mismo yo de nosotros eterno. ¿Qué opinas de eso? Fíjate algo importante, nuestra alma viaja un paso adelante de nosotros siempre. En toda situación, de hecho, es la que nos puede prevenir de algo que nos pueda suceder. Y a veces no lo entendemos, pero ya lo experimentó y viaja un paso adelante siempre. Sin embargo, viajar en ese tiempo, como tú dices, entre 50 y 80 años, o sea, esos 30 años, será mucho decir, en este espacio y en este tiempo en que nos encontramos en este momento, en donde se encuentra nuestra alma, es temporal, lo vemos, lo medimos, lo marcamos. En ese otro espacio, no. Allí es atemporal. De hecho, tú
Una Puedes vez que viajar sales en el tiempo, estando sí, en ese pero espacio sales, vas atrás y adelante. es que de hecho tú sales de acá, de tu cuerpo, y te vas a ese plano. Y en ese plano, esos maestros, esos seres de luz que te acompañan, esos que están por encima de ti energéticamente, en aprendizaje, en nivel de conciencia, te acompañan a revisar esta vida que acabas de experimentar. Al salir, eso Sí, sucede cuando desencarnamos. pero no juzgas, o sea, tú no vas a juzgar tu vida. Tú sencillamente la vas a ver pasar delante de ti y vas a decir, o sea, qué viste, qué reconoces, quizá qué fue lo que pude haber hecho y no hice, o qué fue lo que pude no haber hecho e hice. Y eso es lo que te va a permitir entonces poder buscar una nueva experiencia y decidir qué es lo que quieres venir a vivir. Vas a estar allí, es atemporal porque no eres capaz de medirlo. La No carta sabes del cuánto juicio tiempo final es. en el tarot, que Perfectamente. aparecen los ángeles con la trompetita y se ven como niños saliendo de las Como, urnas. como esas imágenes que tú puedes ver también en las iglesias, que tienen un poco de eso. Pues, el juicio Ajá, que final y se todo ven eso. los ángeles. Qué interesante. ¿Cómo ayudas a las personas cuando se encuentran con pasados tristes en esas regresiones? ¿Cómo se prepara un terapeuta para afrontar cuando alguien recuerda algo muy triste que quizás no le hubiese gustado? Me imagino yo que si llega a ese punto es porque le hacía falta saberlo. Pero que me haga falta saberlo no quiere decir que esté totalmente preparada. ¿Te ha tocado alguna vez un caso así? Por supuesto. Fíjate que una vez más te digo, no necesariamente vas a buscar los momentos más eufóricos de tu vida. Cuando llegas allí, tú te conectas con un momento en particular, tú dices, me quedo aquí y te identificas en el lugar, es algo que tienes que ir a aprender y que ha marcado tu vida de alguna manera. Ah, por algo llegas a ese Claro, punto. tu alma decide ir allí, porque yo te voy a dar un espacio, te voy a decir, bueno, como te estaba comentando a ti, como te lo hice en tu proceso, mira, trata de ir a esta era, ¿qué opinas de esta era? Ve a ver si hay algo delante de ti que te llame la atención y tú tomas una y decides quedarte en esa. Es porque algo está allí que tú tienes que trabajar, ¿ok? ¿Cómo haces? Tienes que prepararte, todo requiere estudiar, estudiar la conducta humana, depende de la tendencia que tú decidas tomar. Dentro de tus estudios, bueno, hay muchas técnicas de terapia para poder salir de allí. Y de nuevo te digo, si no hay empatía, difícilmente. Pero hay muchas formas en que esa persona puede trabajar en esta vida. Las constelaciones familiares te pueden permitir ver lo que ha pasado en tus generaciones y cómo de alguna manera tú te lo has traído hasta la tuya y lo sigues viviendo y lo sigues trabajando, lo sigues permitiendo, lo sigues aceptando. Y una vez que tú eso lo reconoces, lo integras sin juzgar, cambia por completo de allá en adelante. Entonces, por supuesto, necesitas acompañamiento permanente o por lo menos en un momento determinado cuando llegas con esa tristeza. Vamos a ver qué tuviste que aprender, qué hay allí para ti, que puedes reconocer qué fue lo que no te gustó, por qué no te gustó, hasta llegar a darte cuenta qué es lo que viene a traerte a ti. Yo lo que sí puedo dar fe es que antes de la regresión mi sentir era uno y después es uno mucho más en paz conmigo misma, porque lo que me dijiste me permitió comprender unas cosas que de no ser a través de esa técnica creo que no las hubiese adivinado jamás. Así que te agradezco mucho lo que hiciste conmigo. Volviendo a lo de los gnósticos, a mí me impresionó mucho en una de las cosas que decían, era que tú volvías a encarnar exactamente la misma vida, o sea, como a repetir, es como que raspaste tercer grado y lo vuelves a vivir y vuelvo a ser la misma persona, hija del mismo padre, con el mismo hermano. Es como que si todo, había una vez, y esto me pareció impresionante y quiero que lo analicen, si de verdad esto se trata del espíritu y de la conciencia, y como dice Hermes en sus 7 leyes herméticas, que ese programa lo prometo que lo vamos a hacer en cualquier momento, todo es mente, es como que si fuesen los píxeles de un televisor. Y según la tarea que nos esté tocando aprender, ellos se van a organizar en la experiencia que tú requieres para tu aprendizaje. Por eso es que podría ser posible que yo viva una nueva experiencia o que quizás raspe tanto en esta que pueda vivir la misma. Comparte esa opinión o qué explicación le das, qué opinas de eso que decían los gnósticos, cuéntame. Si tú raspas un grado, como lo acabas de decir, lo vas a repetir, así de sencillo. Quizás las experiencias no sean exactamente iguales, porque siempre algo aprendemos. Nos guste o no, siempre nos llevamos algo. Pero si te toca vivir de nuevo tu vida, es porque había mucho allí que aprender y que tu alma había decidido trabajar y no te atreviste a hacerlo.
Entonces, si puedes venir de nuevo y volver a ser la Alicia que eres en este momento, pero quizá ya no, quizá con una nueva forma de verlo y dispuesta, tu alma más dispuesta a trabajar para no repetirla. Fíjate que en ese caso, por ejemplo, imaginemos que uno pelea mucho con la mamá o con el papá. Entonces estos conocedores de estos temas te dicen, mira, supéralo, porque si no vuelves a reencarnar y va a ser tu mamá nuevamente y van a continuar las peleas. Así que resuélvelo aquí para que no te toque repetirlo. Pero es que eso lo podemos ver sin siquiera necesitar ir a una vida pasada. Si tú, con tanto que hemos visto que la gente se está yendo, que está viviendo, todo aquello, si tú te mudas de acá de este edificio porque tengo problemas con el conserje, porque es insoportable, y me voy a mudar a un edificio donde no haya conserje, pero yo no quiero seguir teniendo el problema con el conserje. Y chévere, tú no resolviste tu problema con el conserje. Claro. Cuando llegaste al otro edificio, no hay conserje, yo no tengo problemas. No, mi amor, seguro que el señor del estacionamiento va a hacer el papel de conserje. O va a ser tu vecino que va a venir a hacerte vivir lo que no quisiste vivir en ese momento. Así sucede con las vidas. Lo que no viviste, lo que no aprendiste, te va a tocar vivirlo, porque tu alma decidió vivirlo, decidió experimentarlo y aprenderlo para poder evolucionar. En conclusión, señores, para cerrar este muy importante programa de regresiones, la conclusión a la que estamos llegando aquí, Carmen y yo, es que hay que cerrar todos esos ciclos, hay que reconciliarse con la familia, con los hermanos, con los vecinos. Vamos a tratar de cerrar ciclos en armonía y de buscar la paz, buscar el amor, buscar el sosiego. Esa gente que está triste, que tú comentas, que viaje, quizás lo que no están es dando el enfoque correcto, quizás se analizan desde otra perspectiva y no se dejan manipular tanto por esa información que está creada para tener ese estrés, calculo yo, es una de mis percepciones. Entonces puedan vivir la vida que decidan vivir y no la que les impongan vivir. Así que vamos a concluir. Dime una conclusión chiquitita, que me dicen que ya se nos acabó el tiempo y estás desde ya invitado a otro programa en el que continuaremos conversando de este tema. Pero vamos a cerrar. ¿Cuál es tu conclusión para todo ese público que te está viendo? Muchísimas gracias por esa nueva invitación. En fin, si quieres experimentar algo, primero céntrate en tu momento presente, date cuenta si de verdad necesitas recurrir a otras cosas o en esta vida puedes resolverlo. Y una vez que te des cuenta que acá no está la solución, entonces atrévete a experimentar algo distinto. Una terapia regresiva te puede permitir dar con esa respuesta que en este momento no consigues. Y con esta conclusión nos despedimos hasta una próxima emisión de su programa. Así fue. Esperamos de corazón que les haya gustado y servido. Muy buenas noches.